Muchas veces utilizar N8N o plataformas no-code es un error y en otras muchas ocasiones utilizar código es simplemente perder el tiempo. Si tienes una agencia de inteligencia artificial o estás pensando en crearte una, simplemente eres un apasionado de las tecnologías, quédate porque te voy a explicar cuándo es bueno utilizar N8N o Make o alguna de estas plataformas en comparación con cuándo es bueno utilizar código. Soy Eddie y soy ingeniero de software. Llevo desarrollando soluciones con inteligencia artificial aplicada años en grandes empresas. Después de muchos workflows de automatizaciones y de escribir miles de líneas de código, te puedo decir esto con certeza. Las herramientas visuales son increíbles para empezar, pero para sistemas serios necesitarás también código. Vamos a hablar de temas realmente importantes en este vídeo. Hablaremos de idempotencia, hablaremos del manejo de errores, hablaremos del testing, de la seguridad y cuándo usar cada herramienta sin arruinar tu proyecto. Las herramientas para hacer automatizaciones como N8N, Make, Zapier son increíbles en muchos casos. Y hay un problema, que te venden velocidad. Y eso es cierto al principio, pero nadie te habla del costo oculto. Déjame darte un ejemplo. Imagina que tienes un workflow que hace lo siguiente. Ya un email, esta información con ChatGPT o de cualquier otro LLM, la guarda en una base de datos y envía la notificación por Slack o por otra plataforma. Con N8N tardas una hora en montarlo o incluso 15 minutos si ya tienes la configuración y la experiencia. Perfecto, ¿no? Pero el mismo proceso en Python o en un script de lenguaje de programación, usando LangChain o usando algún framework de conexión con la IA y con estas integraciones, literalmente puede ser 30 líneas de código. Y lo mejor de todo es que puedes tardar incluso 10 minutos, porque ahora con Cloud o ChatGPT el código se genera casi solo. Y es que la inteligencia artificial ha democratizado el código tanto como el no-code ha democratizado las automatizaciones. Antes necesitabas ser un experto en código, pero ahora con Cloud, con unos cuantos prompts, tú le pides y te puede generar tantas líneas de código que de verdad funcionan y están casi listas para producción. Sí que deberías conocerlo si lo vas a vender para poder corregirlo y poder entender qué se está haciendo. Hay varios problemas que te puedes encontrar si decides utilizar N8N en lugar de codificar. El primer problema que puedes encontrar es el overkill de recursos. ¿Esto qué significa? Que tú para montar una automatización con N8N tienes que montar todo un servidor que mínimo vas a necesitar 1 GB de RAM. Luego además vas a tener que establecer conexiones, guardar credenciales, variables de entorno. Y tal vez la automatización es tan sencilla que con un script que le pasaras al cliente ya lo tendrías solucionado. Entonces, al final estás utilizando todo el servidor, todo el RAM para una pequeña automatización que no es necesario ir mucho más allá. Por lo que con código optimizas ese espacio y vas directo al grano. Entonces, no tienes por qué consumir más de la cuenta. El segundo problema que podemos encontrarnos es el de la idempotencia. Esta palabra tan rara es clave y significa que si repetimos un proceso 2 veces por error, el resultado debe ser el mismo. Imagina un proceso de pago que por un fallo de red se ejecuta 2 veces. No quieres cobrar al cliente 2 veces. O no quieres que se envíe un email 2 veces cuando solo hay parte del proceso que se debe arreglar respecto al error. Entonces con código tienes control total de esto. Puedes escribir toda la condicional, puedes saber en qué punto ha fallado, puedes repetir solo la parte que tú quieras, puedes comentar el código, puedes debuguear. En cambio con N8N, por ejemplo, esto ya es más complicado. Tienes que configurar nodos adicionales, tienes que hacer checks manuales, condicionales visuales, en definitiva poner más nodos y se va a ir haciendo mucho más complicado el proceso, sobre todo para luego tener que debuguear todos estos workflows que hagamos. Tercer problema, manejo de errores. Cuando algo falla en N8N tienes
una notificación genérica. El workflow falló en el paso 3. ¿Y por qué? Tienes que averiguarlo. Tienes que ir a los logs, tienes que interpretar qué pasó, debuguear. En cambio, con código puedes hacer algo más sofisticado. Puedes exactamente saber el fallo y decir, por ejemplo, si falla por el rate limit del API, saber que es por eso. Entonces simplemente tengo que aumentar ese límite, tengo que aumentar la cantidad de tokens que puedo utilizar, o simplemente si es una API que estaba caída, saber identificarlo, enviar una notificación al respecto y tener alertas. Entonces tienes un control granular, sabes exactamente qué falló, por qué, y puedes automatizar esa recuperación. El problema de esto es parecido al anterior de la idempotencia, porque al final es que con el workflow tú lo puedes hacer, con N8N eres capaz de hacerlo, pero se complica muchísimo más. Tienes que agregar muchos nodos, tienes que empezar a hacer muchos condicionales. Al final estás programando sin programar, es decir, que estás haciendo un uso de esa herramienta como programador. Cuarto problema, el testing. Es uno de los problemas más grandes con el low code porque se hace una pesadilla. El testing es muy importante cuando entregamos una solución para garantizar la robustez de la misma. Si no tienes garantías de que esa automatización o aplicación funciona correctamente cuando más se necesita, especialmente con datos reales de clientes, entonces no puedes garantizar un buen producto. Con código tienes test driven development, que es utilizar primero los tests y después ajustar el código a dichos tests, o puedes tener mil maneras de testear, incluso tan fácil como pedirle a la propia inteligencia artificial que te cree los tests por ti, y te garantizo que va a hacer bastante buen trabajo. Siempre conviene supervisarlo, pero la verdad es que en este aspecto la inteligencia artificial, el Copilot, Cloud Code, Codex, lo que utilices, va muy bien. Además, por otra parte, hablando del testing en el low code, esas pruebas son extremadamente frágiles. Cuando tú consigues hacer un test, a veces es complicado fingir que estás en producción. Tú con código tienes los mocks, tienes maneras de fingir que estás con datos reales, aunque luego no lo sean. Y en cambio con las herramientas low code probablemente necesites una base de datos extra con esos datos de prueba, y a veces no puedes porque tienes que conectarte a APIs y lo que haces es fingir de una manera más enrevesada. Tienes un control mucho más exhaustivo con código y hay muchas más técnicas que se pueden utilizar y que desde luego garantizan esa robustez del código. Problema número 5, la seguridad. Con N8N guardas los secretos a veces directamente en la interfaz. Si no controlas sobre programación, es posible que no sepas cómo se están guardando ni dónde, aunque en principio están encriptados, son seguros. Con código tú puedes externalizar esa seguridad en un Secret Manager, como Vault, por ejemplo, o como otros muchos servicios que garantizan esa seguridad. En cambio, tú ahí lo estás guardando en el propio servidor. Si el servidor está expuesto, tus secretos lo están. Y ha habido casos en los que se ha conseguido entrar en el servidor de N8N por vulnerabilidades que ocurren, ya que al ser una librería que mucha gente utiliza, un servicio que mucha gente está utilizando, lo que ocurre es que los ciberatacantes lo estudian, lo miran, porque tienen interés en conocerlo, ya que tanta gente lo usa. Pues si consigo una vulnerabilidad en este sistema, entonces accederé a muchos sistemas. Pues debido a esto, por defecto N8N ya va a ser más vulnerable porque más gente va a estar interesada en atacarlo. Por no hablar de que tú al instalar N8N ya estás instalando todos esos nodos por defecto, todas esas librerías y configuraciones que muchas se ven afectadas por vulnerabilidades de ciberseguridad. Entonces lo estás metiendo todo en el mismo pack y es posible que te entren por una o por otra que ni siquiera estás utilizando y que no te interesaba tener. Entonces, cuando utilizas código, tú puedes saber exactamente qué librerías estás utilizando, si las tienes que actualizar, si te tienes que adaptar a ellas porque han realizado cambios, y eso te da esta ventaja de evitar vulnerabilidades, de ir más a lo que necesitas. Solo necesitas esto, pues solo utilizas esto. Nos defendemos con cada caso específico. Entonces tenemos más control. Esto no significa que si dejas a la inteligencia artificial codificar por ti sin tener ninguna noción y dejando que lo haga todo sin revisar, no puedas dejar vulnerabilidades, puertas abiertas y que también te ataquen igualmente. Entonces en ese caso
es verdad que incluso tiene esa ventaja N8N de que, bueno, ya se preocupará la gente que sabe, porque yo no sé. Pero lo ideal es saber tú e ir a defenderte de la forma más adecuada. Problema número 6. No necesitas siempre inteligencia artificial. Y este es un problema que no es tanto low code contra código, sino la facilidad que te da N8N a la hora de integrar inteligencia artificial que te hace querer integrarla aunque no la necesites. Y a lo mejor por defecto ya estás yendo a por un agente, a por una llamada a ChatGPT y en el fondo no te haga ni falta. Yo he llegado a ver tutoriales en los que nos explicaban, bueno, pues recibimos una notificación de compra en la tienda online del cliente y entonces pasamos por ChatGPT, le creamos un email personalizado y le decimos, tu compra está hecha de una forma personalizada. Y esto de toda la vida se ha usado una plantilla y no necesitas personalizar una confirmación de compra porque al cliente no le va a aportar valor. Entonces, ¿por qué lo meto aquí con low code y no code? Porque considero que si tú tienes la facilidad de integrarlo de esta manera y ya vas por defecto, vas a tender más a utilizarlo y a creer que estás aportando valor, cuando si lo tienes que codificar tú y tienes que dedicarle el tiempo, antes de dedicarle ese trabajo, vas a dedicarle el tiempo a pensar y a diseñar el sistema, y es ahí cuando probablemente te des cuenta de que no necesitas tanta inteligencia artificial como te crees. Problema número 7, que es el dilema entre el cloud y local. En un servidor en la nube te puede resolver la inmensa mayoría de problemas, te vas a adaptar a muchísimas situaciones de manera correcta, pero hay casos en los que una aplicación de escritorio o un pequeño script en el ordenador del cliente es la solución más óptima, más fácil y más eficaz al final. Entonces, ¿cuándo este problema va a salir a la luz? Por ejemplo, yo he tenido casos en los que me he tenido que ir a los datos bancarios de un cliente, extraer información, por ejemplo, las transacciones que se habían realizado, el saldo total de la cuenta, y entonces esto llevarlo a otra aplicación. ¿Y qué ocurre? Que tú la API al banco probablemente no la tengas. En mi caso no la tenía. Y es muy difícil porque o hablas con el banco y consigues que te den ese acceso y entonces vas a tener que seguir un protocolo muy complicado y demás. Y luego está la opción de navegar como si fueras el usuario. Entonces, con esta opción tú mantienes sus cookies, mantienes su privacidad porque es como si fuera el propio usuario el que hace clic en la pantalla. Esa es la solución que utilicé. Cuando necesitas navegar como si fueras el usuario con sus cookies de navegación y su autenticación, es una buena opción dejar un script, un programa que pueda realizar esto. Entonces, en este caso el usuario daba un clic y se ejecutaba la acción que solía hacer manualmente. Después, otros casos que podemos encontrar donde el código en local te va a solucionar el problema es cuando el sistema no está expuesto en internet. Por ejemplo, un ERP del cliente. Esto también lo he visto, que ERPs que no están conectados a la red, sobre todo por temas de seguridad, porque no quieren exponer sus datos, y es normal que esto ocurra. Entonces, para que no tengan que picar a mano, tú te tienes que conectar a este sistema y la única forma de conectarte al sistema es metiéndote en el ordenador del cliente, haciendo una aplicación en local. Por tanto, hay situaciones en las que el servidor en la nube nos va a ir fantástico, pero hay ocasiones en las que no. También te puedo decir que al revés, no puedes instalarlo todo en el ordenador del cliente porque muchas veces son bases de datos con los datos compartidos, son sistemas que viven en la nube que utilizan, como Gmail, como Google Sheets o demás. Entonces, en esos casos perfectos, tu servidor va mejor que en ese caso. El servidor va a estar 24/7 encendido, tú no le vas a obligar al usuario a tener su ordenador 24/7 encendido, porque al final lo apagaría y no funcionaría nada. Entonces, yo creo que la mejor solución de esto es el modelo híbrido. Un modelo híbrido en el que tú tienes un control en un servidor, lo conectas con aplicaciones en local y mantienes ahí un equilibrio entre las dos. De esto podía hablar durante un vídeo entero, entonces si os interesa y os parece algo útil, escribidme un comentario y hacedmelo saber. Esto no es un problema, pero es un extra y es la rapidez del desarrollo con inteligencia artificial si utilizamos código. Es decir, antes teníamos que escribirlo todo a mano, está claro, y para eso las plataformas no code
eran una solución de velocidad. Pero a día de hoy, con Copilot, con Cloud Code, con Anti-Gravity, con estas herramientas nuevas que están surgiendo, la velocidad para crear código es mucho mayor. Diría que superior al que puedes conseguir tú haciendo los nodos, haciendo las configuraciones y todo con N8N. Además, con código consigues un control de la escalabilidad y los costes operacionales de los cuales te desentiendes utilizando no code. Por eso, la velocidad de poder enviar la solución a un problema puede ser mayor si utilizamos código. Vale, y aquí vienen los casos de uso de cuando utilizamos N8N. Bueno, en todo el vídeo he dicho N8N, pero Make, Zapier, plataformas de automatización, todas entran en el mismo saco, aunque sé que N8N es lo que está más a la orden del día y es lo que utilizaría yo entre estas plataformas. ¿Y cuándo utilizar código? Bueno, básicamente N8N lo utilizaría para prototipados rápidos. Queremos una idea, validarla, saber si al cliente le iría bien. Te estás inventando la base de datos, te estás inventando todas las conexiones, pero el cliente va a ver esa posibilidad y vas a conseguir la venta. Entonces, para ese prototipado y esa demo, perfecto. También para integraciones simples, o sea, si no vamos a reinventar la rueda, si solo es conectar 3 nodos y funciona, y si falla, no es un sistema crítico de información y es una integración simple, adelante, utiliza N8N. Ya hemos hablado del overkill de recursos, pero a veces tampoco pasa nada. Podemos instalarlo y tal vez el coste merece la pena por la rapidez de la integración. También lo recomendaría para esos clientes que llamo yo semitécnicos o técnicos que directamente utilizan estas plataformas, están acostumbrados a verlas, les gusta tener el control de esos flujos, de buguearlo, en fin, que van a utilizar la plataforma de N8N después, entonces se la entregamos, ningún problema. Ahí es otro caso de uso bien claro. Luego, para equipos pequeños sin desarrolladores, gente que, claro, si no sabes programar, ¿cómo te voy a pedir que programes, aunque sea con IA? Pues en estos casos te lo recomiendo porque aún así vas a conseguir un montón de cosas con estas plataformas. ¿Cuándo usar código? Pues utilizaríamos código con lógica compleja, cuando hay que enrevesar muchos bucles, algoritmos complejos. Casos de estos no quedará más remedio, si seguramente harías un nodo de código, entonces, bueno, en estos casos a veces es mejor utilizar un script o incluso una lambda o una cloud function a la que poder llamar y de ahí sacar la solución más eficiente. También con alto volumen, cuando hay muchos datos y vas a procesar miles, decenas de miles de operaciones, en ese punto en el que estás ya es mejor pasar a código, hagamos eficientes esas operaciones, hagamos que sean más rápidas, menos costosas, porque si ya estás en unos números muy altos, mínimo hacerlo en código, controlar el flujo de los datos, el algoritmo de las operaciones, que con niveles de alto volumen lo vas a necesitar. Luego, para requisitos de seguridad estrictos, como estábamos comentando antes, la seguridad es un problema. Entonces, si tienes datos muy sensibles, como pueden ser datos médicos, datos bancarios, financieros, en ese caso te recomendaría más usar código y tener bien divididas las funciones de seguridad para garantizar la idempotencia, igual que antes, para solucionar estos problemas de los que hablábamos. Cuando tienes que tener cuidado de que una operación no se haga 2 veces, cuando tienes problemas de concurrencia, en esos casos el código también es mejor solución. La optimización de costos. Claro, si queremos optimizar los costos, lo suyo es usar código para reducir ese uso de la CPU y de la memoria. Y aquí va mi consejo final: no seas religioso con las herramientas. Si tienes que hacer un prototipado rápido, utiliza N8N. Si necesitas un algoritmo muy complejo y optimizar, utiliza código. Que necesitas cosas de los dos mundos, hazlo híbrido, haz las dos cosas. La mejor automatización, el mejor proceso, el mejor producto no es el que luzca mejor, no es el que esté hecho con la tecnología más nueva, es el que funciona de manera confiable y da una respuesta válida al cliente. Es lo que el cliente necesita. Necesita que le soluciones un problema, no necesita que le des la mejor herramienta del mundo. Necesita
solucionar su problema y tú estás ahí para intentar hacerlo de la mejor manera posible. Así que si este vídeo te ha gustado, te ha ayudado o simplemente te ha parecido interesante, dale like, suscríbete, que así me ayudas a llegar a más gente y nos vemos pronto.